con la clase de hoy. Con Luis estas semanas han estado viendo el tema de máximos y mínimos de una función, ¿no? De Rn en R. Entonces desarrollamos primero decían las definiciones de qué es un máximo, qué es un mínimo, probaron cosas como que, por ejemplo, los máximos y los mínimos de una función anulan a la derivada de la función, por decirlo de cierta manera. Bueno, eso lo digo porque ya ven que en el caso real, tal cual los puntos anulaban a la función derivada. En este caso, pues la derivada global de f en el punto x0 coincide con la función lineal constante 0. Entonces serían varias cosillas así. Y una de las proposiciones, en el caso de para cualquier función f, pues definían una transformación llamada la hessiana de f en x0, que será como que un arreglo mediante las derivadas parciales de segundo orden de f, ¿no? Y pues vieron que toda esa hessiana tenía estaba relacionada con una matriz de n por n, cuyas entradas pues eran precisamente las parciales cruzadas de orden 2 de f, ¿no? Y pues probaban esa proposición, que si tienen una función que va de Rn en R de clase C2 y un punto en el dominio de la función que es punto crítico de la función, entonces pueden decir dos cosas. Si la hessiana de f en el punto crítico x0 es una forma cuadrática semipositiva y no degenerada, entonces f tiene un mínimo local en x0. Y lo análogo para las formas cuadráticas seminegativas. En ese caso f va a tener un máximo local en x0. Y otra proposición que vieron, tal vez creo que ayer, no sé, es esta. Si tiene una forma cuadrática de R2 a R asociada a esa matriz A, que tiene entradas A, B, B y C, y que está dada por la expresión ax cuadrada más 2bxy más y cuadrada, entonces la forma cuadrática f es semipositiva y no degenerada si solo si A es positivo y el determinante de la matriz es positivo. Análogamente, la forma cuadrática es seminegativa y no degenerada si solo si A en este caso es negativa y el determinante sigue siendo positivo, ¿no? Bueno, entonces con esta proposición vamos a probar el siguiente corolario que está aquí abajo. Tienen una función con dominio R2 que va a R de clase C2 y un punto crítico en el dominio de esa función. Entonces, si la derivada parcial de orden 2 con respecto de x de f en x0 es positivo y este producto de derivadas en x0, la de orden 2 respecto a x por la de orden 2 respecto de y menos el cuadrado de la cruzada, aquí me falta el cuadrado. Si esa operación es positiva, entonces pueden asegurar que f tiene un mínimo local en x0. Y de manera similar, si la parcial de orden 2 respecto de x es negativa y la otra cuantita es positiva, entonces f tiene un máximo local en x0. ¿Vale? Entonces vamos a probar ese corolario de aquí. Bueno, también chequenlo bien por si lo quieren copiar o algo. Vamos a poner la demostración por acá. Hasta aquí no hay dudas. ¿No? Pues, ok. Bueno, entonces voy a comenzar demostrando este corolario. Entonces, primero hay que notar algo, o bueno, recordar algo. Recordemos que
la matriz de 2 por 2 asociada al hessiano de f en el punto crítico x0 es la siguiente. A ver. Es una matriz cuadrada de 2 por 2. La primera entrada debe ser la derivada parcial de orden 2 respecto de x, de f, evaluada en x0. Ese 2 de abajo me quedó feo. Esa es la primera entrada. La segunda entrada es, me parece, la parcial cruzada respecto de x, respecto de y y respecto de x, es decir, esta cosa de aquí, evaluada en el punto crítico. La otra parte de acá también es la cruzada, pero ahora en orden contrario, que bueno, aquí el orden no importa mucho porque ya probamos que estas, como es de clase C2, estas dos derivadas cruzadas coinciden. Y finalmente, la parcial de orden 2 respecto a la variable y. Entonces, esta es la matriz hessiana de f en el punto crítico x0. ¿Vale? Pues bueno, vamos a, ¿qué nos dice el primer punto del corolario? Si el primer elemento de la matriz es positivo y el determinante de esta matriz, esta cuantita de aquí que coincide con ser el determinante de la hessiana, son positivos, entonces de ahí debemos de concluir que f tiene un mínimo local en x0. Pero bueno, esta derivada de orden 2 respecto de x coincide con ser la entrada A de la matriz hessiana de f. Si la comparamos con esta proposición de aquí arriba, pues entonces esa derivada va a coincidir con este A. ¿Y qué te dice esta proposición? Si este A es positivo y el determinante de la matriz es positivo, entonces f es semipositiva y no degenerada. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, vamos a ver un momento. Entonces, 1. Sí, pues esta parcial de orden 2 respecto de x evaluada en x0. Esperen un momento que esto no desapareció. No, esperen un momento. Ahí está ya. Disculpen eso. Entonces, si esta parcial es positiva y el determinante de esta matriz, vamos a ponerla así, determinante de la hessiana, también es positiva, la proposición anterior nos dice que esta función, la hessiana de f en x0, es semipositiva y no degenerada. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la proposición anterior. Pero la primera proposición que puse al principio te dice que si tú tienes una forma, que si la hessiana de tu función es semipositiva y no degenerada, entonces f tiene un punto mínimo en el punto crítico x0.
¿vale? ¿Sí se entendió el argumento? ¿Alguna duda? Sí, yo. Ah, ¿Cómo se, perdón, cómo se, ese último implica? O sea, por la proposición anterior nos dice, o sea, dado que la parcial de segundo orden es mayor a cero y el determinante de la gestión es mayor a cero, la proposición nos dice que es impositiva y degenerada, ¿no? Es lo que dice la cosa pasada, exacto. ¿no? Ajá, Pero ¿cómo de ahí cómo se llega a que tiene un punto mínimo? Lo que ajá. no veo. Entonces ya tienes que H es semipositivo y no degenerado. Ajá. Eso por la Ujú. proposición anterior. Pero esta primera proposición, esta que está acá arriba, te dice lo siguiente: si la hessiana de la función en este punto x0 es una forma cuadrática semipositiva y no degenerada, entonces f tiene un mínimo local en x0. Entonces, primero testamos la Ah, ok, proposición. es parte de la proposición. Ok, ok, ok. Son dos distintas. Ok, ok. Primero aplicamos la segunda que está ahí Ujú. y después aplicamos esta primera. Ok, ok, ok. Pues Daniel. Entonces, sí, este es por eso lo pusimos colorado, porque sí, ya sale muy inmediato de estas dos proporciones. Y pues eso era para el inciso uno, pero el inciso 2 es completamente análogo. Análogamente, se cumple 2. Entonces es más utilizar nuestras proporciones que ya aquí tenemos. ¿Vale? Entonces no hay duda con este corolario. Pues creo que ya no, entonces espera un momento. Entonces, bueno, la utilidad de este corolario es que ya nos permite encontrar máximos y mínimos de funciones de R2 en R. Simplemente, bueno, primero tienen que encontrar su punto crítico en el dominio abierto de la función, ¿no? Entonces, ya que encuentran el punto crítico, pues ahora hay que ver si ese punto crítico es máximo o mínimo. Entonces, si ese punto crítico satisface alguna de estas dos condiciones, pues ya pueden decir que o es máximo o es mínimo. ¿Vale? Entonces, esa es la utilidad de este corolario. Pero pues hay puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos, los puntos silla. Entonces, ¿cómo podemos identificar esos? Bueno, los vamos a identificar con este ejercicio. A ver, vamos a poner por acá, ejercicio. Ejercicio si el vector x0 es un punto crítico de una función f de clase C2 en una vecindad de x0, tal que el determinante del hessiano ahora es negativo, es decir, esta segunda parcial en x0 por
la otra parcial de orden 2, también en x0, menos el cuadrado de la cruzada es negativo. Entonces x0 es un punto silla. Vale, entonces si ustedes tienen un punto crítico tal que satisface que el determinante de la gesiana es estrictamente negativo, entonces ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo, es simplemente un punto silla. ¿Ok? Y pues la demostración de ese ejercicio pues les va a quedar a ustedes de tarea. Entonces venga con sus ejercicios o tal vez no. Entonces, ahí. Entonces ahí si pueden vayan pensando. Pero pues este ejercicio nos va a ser útil para encontrar también, descartar puntos críticos, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos este ejercicio y el corolario anterior, pues es la hora de ver unos ejemplos que nos permitan pues, ver que nos permitan aplicarlos. Entonces, ejemplo, sea F con dominio R2 que vaya a R, dada por f de x, y igual a x más 1 al cuadrado más y cuadrado. Entonces esa f es esa función y consideremos el conjunto B igual a todas las x, y en R2 tales que su norma es menor o igual a 2. Entonces, la idea de este ejemplo es encontrar los máximos y mínimos de f en ese conjunto B. Entonces, ¿cómo comenzamos o qué podemos hacer? ¿Hay ideas? ¿No? ¿Nadie? Pues en primer instante, pues, derivar, ¿no? Ajá, tendrás que derivar, ¿No? ajá, sí, y después de eso, ¿qué tendrás que hacer? Volver a derivar, ¿no? Según yo. Ajá. Y ya que tienes todas las segundas derivadas parciales, ¿qué sería? Pues también habría que checar la matriz esa, ¿no? Hacer la matriz esa. ¿Ok? Y ya con la matriz pues, sacar el determinante y aplicarlo de la proposición anterior, ¿no? Lo de que, o sea, la resta esa. Ajá. Bueno, un comentario antes de eso, ajá, la idea es, bueno, primero, ajá, sería sacar las derivadas, pero también tienen que calcular los puntos críticos, los puntos en donde la función se anula, la derivada de la función se anula. Eh, pero, y ajá, hacer el análisis de los corolarios anteriores y todo eso. Pero todos esos corolarios, todas esas proposiciones, el corolario y bla, bla, solo sirven para conjuntos abiertos. Se dan cuenta de las proposiciones siempre empezamos con un conjunto U, que habíamos dicho desde un principio, bueno,
Desde que empezamos a ver funciones que era abierto. En el ejercicio anterior dijimos que f fuera de clase C2 en una vecindad de X, en un conjunto abierto, una bola abierta alrededor de X. Ajá, entonces aquí este conjunto B no es abierto, es un disco, es la bola cerrada con centro en cero y de radio 2, ¿no? Entonces esa cosa no es abierta. Bueno, más o menos así. Entonces todo este es el conjunto B. Junto con la frontera. Entonces, así de inmediato no podemos aplicar los teoremas. Tenemos que primero como que trabajar con un conjunto abierto. Entonces, lo que vamos a hacer es primero descomponer a B como entre su interior y su frontera. El interior y la frontera de un conjunto siempre son ajenos. El interior de B va a ser la bola abierta con centro en cero y de radio 2. Y la frontera va a ser la circunferencia centrando en el origen y de radio 2. Para el interior de B sí vamos a poder aplicar todo lo que ya tenemos, encontrar puntos críticos y verificar si son máximos o mínimos y bla bla. Y ya para la frontera, pues ahí nos las tendremos que ingeniar para cargar los puntos máximos y mínimos. Pero pues, ese es un detalle muy importante. Siempre que les den su función, verifiquen si su conjunto es abierto o no. Si no es abierto, descompónganlo en el interior y en la frontera y pues comiencen a trabajar con el interior. ¿Ok? Más o menos se entendía eso. Ok, vale. Bueno, entonces vamos a comenzar analizando el interior de B. Y pues como decía Yuri, pues con lo que tenemos que hacer siempre en estos casos es pues derivar, ¿no? Ajá. Queremos encontrar los puntos críticos. Queremos encontrar los puntos críticos de F en el interior de B. Es decir, los puntos X, Y en R2, tales que satisfacen las ecuaciones siguientes. La primera es que la derivada de f, la parcial de f respecto de x en xy sea igual a 0 y la parcial de f respecto de y igual a en xy sea igual a 0. ¿Por qué estas dos parciales? Bueno, recuerden que los puntos críticos son los puntos cuya función lineal, la derivada de f en ese punto es la constante 0. Pero como esa función lineal la definimos a partir de estas dos derivadas, pues basta con encontrar los puntos que satisfacen estas dos ecuaciones, ¿no? Y ahora si regresamos un poquito, f de x y es x más 1 al cuadrado más y cuadrada, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la parcial de f respecto de x? ¿Quién es la parcial? ¿No? ¿Nadie? ¿La parcial de cuál? La de X, ¿no? Respecto de x. Lo de X vendría siendo, dos,
Pues 2x, ¿no? Dos 2x x más 1. 2x más 1, ¿no? ¿así? Ujú, Sí, ¿no? sí. Bueno, si desarrollan ese 2 por cuadro x más es 1. 2 por x más 1. 2, ajá. 2 2, por... 2 Ah, por x más 1. ajá, exacto. Sí, esta cosa. Esta es la parcial de f respecto de x. Si desarrollan el cuadrado, les queda x cuadrada más 2x, y pues, si derivan eso respecto de x, pues ya es 2x más 2, o 2 por x más 1. Y, pues no y cuadrado no depende de x, entonces eso se va con la parcial. Entonces, la primera ecuación se traduce en esta. Y la segunda, ¿en qué se traduce? ¿Cuál es la parcial de f respecto de y? Es 2y, ¿no? 2y. Entonces, Yo lo dije primero, Julián. estas son las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar. Bueno, con las que vamos a trabajar porque ya este es inmediato. Entonces, 2 por x más 1 igual a 0, esto es el 2 distinto de 0, entonces esto solo se vale si x más 1 es igual a 0. Y esto pasa así solo si x es igual a menos 1. Y 2y es igual a 0 si solo si y es igual a 0. Esto nos dice que el menos 1,0 es, y de hecho es el único punto crítico de f. Además, pues la norma de menos 1,0 pues es raíz de 1 cuadrado más al cuadrado, que es 1, y ese es menor a 2, entonces este punto sí está en el interior de B. Entonces, ¿Cómo sabemos que es único? por las ecuaciones, Por por la las, ecuación, ¿no? ajá, por Sí, las ecuaciones, son ecuaciones ok. lineales y, Lineales, ok. ajá, y Sí, por lo tanto solo tiene una ok, solución, ok. ¿no? Sí, ajá, entonces no solo son no solo este punto es el único punto crítico de F en el interior de B, también es el único punto crítico de F en todo R2. Entonces, este es punto crítico, ahora hay que ver si es máximo mínimo. Lo que podríamos hacer es pues hacer el desarrollo de hace rato, sacar las segundas derivadas y pues hacer los cuentitos, ¿no? Pero en este caso no va a ser necesario. ¿Por qué? A ver, f de y es igual a x más 1 al cuadrado más y cuadrado. ¿Qué podemos decir de f? ¿Qué propiedad tiene? Es mayor o igual que cero para cualquier punto en R2, ¿no? Exacto. Como fx, y es igual a la suma de dos cuadrados es mayor o igual a cero para cada xy en R2. Y dado que el menos 1,0 es el único punto en el que f se anula, aquí f se anula, pues ya que podemos decir. O sea, todos los puntos bajo f son mayores o iguales a 0 y menos 1,0 es el único en el que f vale 0. Entonces, ¿qué podemos decir del punto menos 1,0? Es que es
mínimo global. Ajá, es mínimo global, en particular, mínimo de F en el interior de B. No, en B también. Ujú. Entonces, F es mínimo, bueno, vamos a poner entre paréntesis global, de F en B. Estamos trabajando ahorita en el interior de B, pero ya podemos decir que este es mínimo global de F en B. ¿Vale? Entonces ya no necesitamos aplicar todo el desarrollo de hace rato. Simplemente la función nos dice cómo es, quién es el mínimo, cuando solo encontrar el punto crítico. ¿Vale? ¿Hay dudas de esto? ¿No? Pues bueno, recuerden que este análisis que hicimos fue para el interior de B. Ahora nos resta hacer el análisis de F en la frontera de B. ¿Y cómo hacemos eso? Recuerden la... Ajá. Vamos a hacer un... Ah, está pensado, está pensado. Bueno, la frontera de B, pues... Pues, Ajá. ¿será lo mismo con intervalo cerrado? No, no. No, porque ahora, recuerda que todo el análisis que hicimos fue para conjuntos abiertos en R2, pero un intervalo, digamos, de R aquí sobre la esfera, algo así, no es un abierto de R2. Pero sí va por ahí tu idea. Cierto, cierto. Pero sí va por ahí, algo así la idea. Bueno, aquí no está muy bien los ejes, pero te entiendo, creo. Entonces, ¿alguna idea de cómo podemos encontrar máximos y mínimos de F en la frontera? Pues bueno, recuerden que todo esto lo que hicimos fue para conjuntos abiertos de R2, bueno, en general de Rn en R, ¿no? Pero una buena idea sería como que tratar de simplificar el ejercicio, es decir, en vez de trabajar con una función de R2 en R, puedes trabajar con funciones con las que ya sabemos trabajar, por ejemplo, las funciones de R en R. Entonces la idea es expresar a la frontera de B como la imagen de una función que vaya de R en R. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? En algún momento tenemos que utilizar F, pero ¿qué más cómo la tenemos que ocupar para encontrar una función de R en R cuya imagen sea la frontera de B? Pues con coordenadas polares, no sé. No, antes de eso, bueno, ¿qué pensabas hacer con las coordenadas polares o qué? Bueno, es que creo que me fijé mucho en el ejemplo del círculo. Entonces creo que, o sea, por eso lo dije. Ok. No sé, como que parametrizarlo y hacerlo con coordenadas polares, que fue lo que vimos hace no mucho. Y con eso, pero no sé. Sí, esa fue buena idea, parametrizarlo.
La idea es parametrizar la frontera y luego componerla con la función f. La parametrización va a ir de R en R2 y la función f va de R2 en R. Entonces, al componerlas ya te da una función de R en R. Y pues en R en R ya sabemos cómo sacar máximos y mínimos derivando. Entonces, es encontrar esa parametrización, componerla y derivar la composición. ¿Vale? Entonces, vamos a parametrizar a la frontera de B. Definimos, no necesitamos de todo R, solo del intervalo 0,2pi, con ese generamos a una circunferencia contenida en R a R2, dada por gamma de t igual a, ¿cómo componemos esa frontera? Recuerden 2 coseno de t, 2 seno de t. Ajá, exacto. 2 coseno de t, 2 seno de t. ¿Por qué? Porque la circunferencia es de radio 2. Y entonces, pues gamma del intervalo cerrado 0,2pi coincide con ser la frontera de B. Es decir, gamma es parametrización de la frontera de B. Entonces ahora vamos a componer esta parametrización con f. Sea g una función que vaya de 0 a 2pi contenida en R a R, como g de t igual a la composición de gamma con f evaluada en t. Esto es f evaluado en el vector 2 coseno de t, 2 seno de t. Pero pues f por definición es 2 coseno de t, x, menos 1, no, más 1, perdón, al cuadrado, más 2 seno de t, al cuadrado. ¿Vale? Esa es mi función g. Y pues esa función es una suma de seno y coseno. Bueno, suma de cuadrados de seno y coseno, entonces pues es continua y derivable en todo el intervalo abierto 0,2pi, ¿no? Entonces, podemos derivar. La derivada de gente va a ser igual a 2 por 2 coseno de t más 1 por la derivada de la de adentro, que sería menos 2 seno de t más 2 por 2 seno de t, que sería 4 seno de t por coseno de t, ¿no? Por ahí me dicen que si podemos verlo como 4 coseno de t más 5 para derivarlo más fácil. Ajá, sí, ya nomás ahorita estoy haciendo la cuentita, pero sí vamos a llegar a que esta función es, ¿qué? Es esa que ponen ahí, 4 coseno de t más 5. Sí, es que ya hice la cuentita de acá arriba. Bueno, voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. A ver, entonces, de acá arriba, g de t es 2 coseno de t más 1 al cuadrado más 2 seno de t más al cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí vamos a obtener un 4 coseno cuadrado de t más el 4 seno cuadrado de t que está afuera. Eso se transforma en un 4. Y luego en el primer cuadrado tenemos el doble del primero por segundo, que es 4 coseno de t. Y el cuadrado del otro término, que es más 1.
Entonces, esto es igual a 4 coseno de t más 1 más el 4 que ya tenemos por ahí, entonces esto es igual a 5. Entonces, g de t lo decimos de esta forma y ya así es más fácil derivar. Entonces, esto sería, la derivada de esto sería menos 4 seno de t, ¿no? ¿Vale? Primero reducimos este g, la expresión de g de t, y ya luego derivamos esa expresión simplificada, ¿no? Entonces, pues esta es la función ahora con la que vamos a trabajar. Y recuerden los teoremas para encontrar los puntos críticos de una función de RNR también son sobre intervalos abiertos, sobre conjuntos abiertos, en este caso intervalos abiertos. Entonces, lo que primero se hacía en ese caso era encuentras puntos críticos en el intervalo abierto donde está definida tu función, y luego en los extremos, bueno, en los extremos calcula cuánto vale la función y pues ya compararlos para encontrar máximos y mínimos. Pero pues acá vamos a ver, queremos encontrar t en el intervalo abierto 0,2 pi, tal que g en t sea igual a 0. Esto es, y solo si, pues la derivada de g es menos 4 seno de t, entonces g' de t va a ser 0 cuando seno de t sea igual a 0. Y seno de t solo se anula en tres valores de intervalos cerrados 0,2 pi. En 0, en pi y en 2 pi. Entonces, el único punto en el que anula 0, seno de t en el intervalo abierto 0,2 pi es en t igual a pi. ¿Vale? Entonces este es un punto crítico. Además, bueno, no además, pero vamos a ponerlo. Entonces, este punto crítico pi es candidato para hacer máximo mínimo de g en ese intervalo abierto 0,2 pi. Entonces ya nada más vamos a compararlo con los otros, con los extremos del intervalo para ver cuál es el máximo o el mínimo ahí, ¿no? Luego, g de t, bueno, g de pi más bien, g de pi, pues, ¿quién es? Es 4 coseno de pi más 5. Coseno de pi es menos 1, 4 por menos 1 es menos 4, más 5, eso es igual a 1. Entonces, esto pasa y ahora hay que ver quién es g en los extremos del intervalo 0,2 pi. Como g se reduce a la función coseno, pues va a ser periódica, entonces g de 0 es lo mismo a g de 2 pi. Entonces, y esto va a ser igual a 4 coseno de 0 o coseno de 2 pi, cualquiera que quieran calcular, más 5. Y pues coseno de 0 y coseno de 2 pi es 1, entonces esto va a dar 9. Entonces, f alcanza un mínimo sobre la frontera de B en el punto
en el punto gamma de gamma de pi. Gamma de pi es 1, entonces gamma de pi es perdón, f de gamma de pi va a ser 1, que es el mínimo de la frontera, pero gamma de pi es 2 coseno de pi, 2 seno de pi, y este es el punto menos 1,0 y menos 2,0, perdón. Y f alcanza un máximo sobre la frontera en el punto o en los puntos gamma de 0 y gamma de 2pi, pero como la parametrización gamma depende de coseno y seno y ambas son periódicas, pues estos puntos van a coincidir. Entonces, este punto gamma es 2 coseno de 0, 2 seno de 0, y esto es el punto 2,0. ¿Vale? Entonces, en la frontera de B, f alcanza un mínimo en menos 2,0 y alcanza un máximo en 2,0. ¿Ok? Eso sobre la frontera de B. Pero hace rato ya habíamos encontrado un mínimo global de f en el interior de B. Y ese mínimo era... ¿Cuánto valía ese mínimo? Valía 0. Y pues 0 es menor que 1, que es el valor de f en menos 2,0, el mínimo en la frontera. Entonces, pues ya comparando esos tres puntos, concluimos que f alcanza un mínimo sobre el conjunto B ya completo en el punto 1,0, ¿sí? 1,0 menos 1,0, menos 1,0, perdón, en el punto menos 1,0, ese mínimo vale 0 y alcanza un máximo sobre el conjunto B completo en el punto que acabamos de encontrar, 2,0. Porque en ese punto alcanza un valor de 9. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues descompusimos el conjunto B en un abierto y encerrado. En el abierto pues podemos aplicar todo lo que ya sabemos con esta función. De hecho no necesitamos aplicar todo eso, nada más ver la forma de la función y ya. Y para el conjunto cerrado, la frontera del conjunto, lo que hicimos fue parametrizarlo de tal manera que ahora solo tenemos que encontrar máximos y mínimos de una función de R en R. Entonces esa función nos dio un máximo, un mínimo y un máximo. Entonces eso los comparamos con lo que ya habíamos encontrado para el interior del conjunto, y ya comparándolos ya podemos encontrar los máximos y mínimos de f en el conjunto completo B. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien, ok.
Pues bueno, esa era para esa función f. Entonces, si no hay más dudas, vamos a ver otro ejemplo y este ya está un poquito más complicado. Ejemplo, sea f una función que vaya de R2 a R, dada por f de xy igual a x por x menos 1 al cuadrado más y cuadrada. Y será el conjunto B igual a las Oye, parejas Daniel, x. Ajá. oye, una duda, es que en el pasado entonces yo no entendí, o sea, ¿de qué sirvió lo que hicimos en el interior? Porque solo agarramos lo de la frontera, ¿no? No, en el interior Hola. encontramos bueno, no necesitamos utilizar toda la teoría, pero en el interior encontramos el mínimo global de la función. Entonces, aquí en el segundo caso, en la frontera, encontramos un Ah, y mínimo. ahorita Ajá. estos últimos fueron locales. ¿Eh? Eso no es. Ajá, Que mi internet está valiendo. sí, sí, sí. Que, hola, hola, Sí, 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 te hola, escucho. Ujú. ¿aló? Ah, Sí, o sea, ahorita en la frontera encontramos los locales, mínimos locales, ¿y así? ajá, para la frontera. Pero no queremos, Para la frontera. ajá, pero no queremos, solo de la frontera, queremos sobre, los mínimos y máximos de todo el conjunto B. Entonces tenemos que comparar esos Ujú. puntos que encontramos, esos valores, con el que ya teníamos antes, el mínimo del interior. Entonces, en la frontera ya Y- encontramos este tipo de aquí, el menos 2,0, que era el mínimo frontera. Su valor Ajá, es 1. ajá, Pero, pues, ese mínimo es mayor que el mínimo del interior de B. El valor de ese mínimo es ajá, 0. Entonces, pues, aquí te puedes deshacer de este menos 2, 0. Y pues ya no te quedas con el mínimo que te ujú. encontraste en el interior y con el máximo que te encontraste aquí en la frontera. Y esos dos ya te dan el mínimo y máximo de la función en el conjunto B. Ok, entonces sacarlo, el del interior, el de la frontera y compararlos ya al final, ¿no? Exacto, ajá, compararlos todos para ver cuáles son los mayores y cuáles son los menores. Y pues ya te quedas con esos. Ok, Uh-huh. ok, ok. Vale. Ok, Daniel. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pues creo que no. Entonces, pues vamos a pasar a este otro ejemplo. Ahora vamos a considerar la función f de x igual a x por x menos 1 al cuadrado más y cuadrada. Y vamos a calcular los máximos y mínimos sobre este conjunto de ahí, que son las parejas xy tales que son menor o igual a 1. Es decir, vamos a calcular los máximos y mínimos de f sobre la bola centrada en el origen y de radio, la bola cerrada con centro en el origen de radio 1. Estamos considerando la bola con la frontera, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer lo análogo que hicimos anteriormente, en el ejemplo anterior. Vamos a primero analizar los puntos críticos en el interior de B. El interior de B es abierto, entonces aquí sí podemos aplicar toda la teoría que ya sabemos. Y noten que aquí ya no va a ser tan fácil decir quién es máximo, quién es mínimo por la forma de la función. Hace rato teníamos una suma de cuadrados, entonces ya inmediatamente podemos deducir que la función era mayor o igual a 0 y pues eso nos facilita mucho las cuentas. Pero ahora está multiplicado por x. Uno de esos cuadrados está multiplicando por x y pues x sí puede ser positivo o negativo, entonces ya la función puede tomar tanto valores positivos o negativos, ¿no? Incluso puede que no esté acotada, entonces ahora sí, pues quién sabe, pues no podemos sacar máximos y mínimos así inmediatamente, ¿no? Entonces, primero encontraremos
los puntos críticos de F en el interior de B. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues otra vez, los puntos que satisfacen las siguientes dos ecuaciones. El del que la parcial de f respecto de x y sea igual a 0 y que la parcial de f con respecto de y en xy sea igual a 0. ¿Vale? Entonces tenemos que resolver esas dos ecuaciones. ¿Cuál es la parcial de f respecto de x? ¿Quién es la primera parcial? Este es siendo x menos 1 al cuadrado Ajá. más x por sería 2 por x menos 1 por x, ¿no? Ajá. 2 por x menos 1. Y esto igual a 0, ¿no? Esa es la primera ecuación y Ujú, la segunda, ujú. pues es la que de hace rato, ¿no? La parcial de Oye, respecto. Ajá, 2y igual a 0. Entonces, esta primera ecuación, la de x, la podemos factorizar de esta manera, como factor en el lado izquierdo, ambos humanos tienen factor x menos 1, entonces podemos factorizar un x menos 1 y te quedaría el otro factor x menos 1 más 2x, que sería 3x menos 1, ¿no? Si no estoy calculando mal. Ajá. 3x menos 1 igual a 0 y la otra se queda igual. 2y igual a 0, bueno, ya podemos eliminar, quitarnos el 2. A ver, ¿alguien sabe prender boilers? No, eso viene en el parcial. Ahora tenemos que, bueno, ¿quiénes son los puntos que satisfacen estas dos ecuaciones? Pues la segunda ecuación es y igual a 0, entonces los puntos que la satisfacen debe de tener sí, necesariamente su segunda coordenada y igual a 0. Y debe satisfacer la primera, este producto igual a 0. Eso solo se cumple si x menos 1 es igual a 0 o 3x menos 1 es igual a 0. Entonces los puntos críticos de f sobre el interior de B son dos. El primero tiene que ser 1,0 y el segundo, bueno, los puntos críticos de f son, el primero tiene que ser 1,0, el 1 satisface la primera ecuación y el segundo tiene que ser 1/3, 0. ¿Vale? Entonces, estos dos son puntos críticos de f. ¿Alguno de ellos está en el interior de B? Recuerden, el interior de B es la bola abierta con centro en el origen y de radio 1.
Sí, el un tercio, ¿no? El tercio coma cero, ajá. Sí, porque el 1,0 tiene exactamente norma 1, entonces se sale del interior. Entonces, estos son los puntos críticos. Son los puntos críticos. 2, un tercio coma cero. Sí está en el interior de B. Entonces, ahorita solo estamos analizando el interior de B, nos vamos a enfocar en ese punto. Entonces, pues ahora sí, quién sabe si este sea máximo o mínimo, pues ahora sí tenemos que sacar las segundas derivadas. Bueno, ya habíamos visto que la, la primera parcial de f respecto de x es x menos 1 por 3x menos 1, y la derivada parcial respecto de y es 2y, ¿no? Entonces, calculando las segundas derivadas parciales, tenemos que bueno, la segunda parcial de f respecto de x, pues ¿quién es? Es la parcial de respecto de x de la derivada, la parcial de f respecto de x. Esa parcial ya la habíamos encontrado, es x menos 1 por 3x menos 1. Y la derivada de esa cosa respecto de x va a ser va a ser 3x menos 1, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, que sería más derivada de 3x es 3 por x menos 1, 3x menos 3, y esto es igual a 6x menos 4, ¿no? Entonces la segunda parcial respecto de x tiene que ser eso. Luego, las cruzadas. Bueno, ya sabemos que f es de clase C2. Bueno, se ve que es de clase C2, entonces las cruzadas van a coincidir, solo tenemos que calcular una. Entonces vamos a calcular esto. La cruzada respecto de y respecto de x es igual a la derivada respecto de x de la función 2y. Pero la función 2y no depende de x, entonces esta derivada va a ser 0. Y pues si calculan la otra cruzada, pues va a ser lo mismo. La función, la parcial respecto de x no depende de y, entonces cuando la deriven respecto de y va a ser 0. Y la última parcial, ahora respecto de y, pues es la derivada respecto de y de la función 2y. Y eso va a ser 2. ¿Vale? Entonces, esas son nuestras derivadas, nuestras derivadas parciales de orden 2, ¿no? Y ahora sí hay que aplicar todo lo que aplicar el hessiano. Bueno, queremos calcular dos cosas según nuestro corolario y nuestro ejercicio. Calcular la derivada cuadrada, la segunda derivada parcial respecto de x, evaluar en el punto que queremos, que en este caso es un tercio coma cero, y la otra es calcular el determinante del hessiano en el punto un tercio coma cero. Entonces, pues vamos a calcular el determinante. A ver. Luego, pues el determinante de hessiano, ¿quién era? Era la segunda parcial de f respecto de x de evaluada en el punto un tercio coma cero por la segunda parcial de f respecto de y evaluada en un tercio coma cero menos el, ¿cómo se llama?
menos el cuadrado de la cruzada, de las cruzadas. Vamos a ponerlo así. dy de x evaluado en 1/3, 0 al cuadrado. ¿Y esto quién va a ser? Pues la segunda derivada de f respecto de x ya vimos que es 6x menos 4. 6x menos 4 evaluada en el punto 1/3, 0 va a ser 6 por 1/3 menos 4. Y eso va a ser 6 por 1/3 es 2, menos 4 es 2, ¿no? Menos 2, perdón. Menos 2 por la derivada respecto de y evaluada en 1/3, 0. La segunda derivada de y de f respecto de y, pues es la constante 2. Entonces esto es 2. Y pues ya vimos que la derivada cruzada es la constante 0. Entonces, no importa qué punto tú te tomes, esa cosa siempre se va a anular, ¿no? Entonces, al final tenemos que esta cuenta se reduce a menos 2 por 2, que es menos 4, y menos 4 es negativo. Y eso que nos dice del punto 1/3, 0, según nuestros resultados que pusimos al principio. ¿No, nadie? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ajá, llegamos a que esta cuantita de aquí, el determinante del hessiano, Ujú. es negativo. Y según nuestros Ah, resultados al entonces principio. es un mínimo, ¿no? Local. Seguro. Es un máximo. Es un punto, sí, ya. Es un punto sí, ya. A ver, Ah, vamos a regresarnos tantito. Bueno, tantito, ¿no? Ajá, el ejercicio que pusimos decía lo siguiente: si x0 es un punto crítico de una función f de clase C2 en un abierto de x0 y esta cuantita, este determinante del hessiano es negativo, entonces x0 es un punto silla. Es decir, no es ni máximo ni mínimo. ok. Entonces, luego, como esta cosa es negativa, el ejercicio nos dice que 1/3, 0 es un punto silla de F. De F, pues, en el interior de B, ¿no? Pero pues nos quedamos con que es un punto silla, es decir, no es máximo ni mínimo, por lo tanto, no nos importa. ¿Vale? Entonces, con eso terminamos el análisis del interior de B. Ahora sería ¿sería qué? Analizar la frontera del conjunto B, que es la circunferencia central al origen y radio 1. ¿Sí? Aquí nada más para terminar esta parte, recuerden que encontramos dos puntos críticos, que es el 1,0 y el 1/3, 0. Pero el 1,0 no pertenece al interior de B, entonces por eso lo ignoramos en este momento, pero lo vamos a retomar ahorita que analicemos la frontera, porque este 1,0 sí está en la frontera de B. Entonces, comenzamos con la frontera de B. Y pues otra vez nuestra frontera es una circunferencia. Una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Entonces también la podemos parametrizar. Definimos gamma que vaya de igual 0,2 pi contenida en R a R2 dada por gamma de t igual a, que es la parametrización de ese conjunto,
coseno de t como seno de t, exacto. Como nada más tiene radio 1, pues no tenemos que multiplicarle nada, coseno y el seno, ¿no? Entonces gamma parametriza a aquí, a la frontera de B. Ajá. Luego hacemos la composición. Sea G, la función que va de 0 a 2pi, contenido en R, A y R, como G de t igual a la composición de F con gamma de t. Vamos a poner esto mejor porque quedó feo. Dice que la conexión es inestable. ¿Ya más o menos se recuperó o todavía no? ¿O se ve bien? Ya, yo creo ¿Ya, que ya. ya? Ok, vale. Sí, Entonces, esta composición va a ser ¿quién? Coseno de t por coseno de t más ¿quién? Más 1 o menos 1. Menos 1 al cuadrado más seno de t al cuadrado. Está un poco lento, pero se ve bien, ok. Vamos a ver si no vuelve a pasar eso. Entonces, ajá. Esta es nuestra función y vamos a ver si podemos... vamos a ver si podemos reducirlo un poco. No, vamos a derivarlo así a ver qué sale. Entonces, g de t es esta función, entonces si la derivamos, esto va a ser igual a derivada de coseno de t es menos seno de t por este cuadrado, coseno de t menos 1 al cuadrado, más la derivada de, bueno, o sea, coseno de t por la derivada de lo de allá, que sería más 2 veces el coseno de t, más 2 veces coseno de t menos 1 por el coseno de t que estaba afuera, más la derivada de coseno de t menos 1, que es menos seno de t, y la derivada de seno de t al cuadrado es 2 seno de t por coseno de t. A ver, toda esta cosa tiene como factor seno de t, entonces vamos a factorizarlo. Seno de t por, bueno, vamos a poner entre corchetes, y ahora menos el cuadrado de coseno de t menos 1, que sería menos coseno cuadrado de t, más 2 veces coseno de t, menos 1. Luego tenemos, en el segundo sumando, tenemos un menos del seno, entonces vamos a multiplicar todo lo que nos salga por menos. Esto va a ser menos 2 coseno cuadrado de t, más 2 coseno de t, y al final no nos queda 2 coseno de t, más 2 coseno de t. Entonces se eliminan los... ¿cómo muestro? No, sí está bien. Entonces esto va a ser igual a seno de t. Tenemos menos coseno cuadrado de t menos 2 coseno cuadrado de t. Esto va a ser menos 3 coseno cuadrado de t. Menos, más 2 coseno de t más 2 coseno de t más 2 coseno de t. Este es más 6 coseno de t menos 1. Entonces g' de t, pues esta función de ahí, ¿no?
Vale, entonces otra vez tenemos que analizar en dónde se anula esta función, tanto en el interior del intervalo 0,2pi como en los extremos, ¿no? Bueno, y compararlo con los valores de los extremos. Pero pues esta función g' es un producto de seno de t con otra cosa, ¿no? Entonces, notemos que g' de t es igual a 0 si solo cuando el seno de t es igual a 0. ¿Por qué? Porque el seno de t está multiplicando a todo lo demás. Y esto pasa si solo t, si solo si t es igual a 0, en el extremo del intervalo, t es igual a pi o t es igual a 2pi. Vale, entonces esos tres puntos no están candidatos a máximos y mínimos. Entonces vamos a ver quiénes son. Entonces otra vez mi parametrización depende de coseno n, entonces va a ser periódica, así que gamma de 0 va a ser lo mismo que gamma de pi, de 2pi, perdón. Va a ser lo mismo que gamma de 2pi, entonces ese es coseno de 0, seno de 0, lo que es el punto 1,0. ¿Y cuánto vale f en ese punto? Siendo que f en 1,0 es igual a 1 por 1 menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto va a valer 0. Entonces, mi primer candidato para punto crítico máximo mínimo es el punto 1, 0, en el cual la función vale 0. Y de hecho este punto 1, 0 es el que habíamos encontrado como punto crítico de f cuando estamos analizando el interior. Entonces ya encontramos el valor de f en ese punto, quién sea máximo o mínimo. Y ahora quién es gamma de pi. Gamma de pi es coseno de pi, seno de pi, y ese es el punto menos 1,0, donde pues cuánto vale f menos 1,0. F menos 1,0 es igual a menos 1 multiplicado por menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces es igual a menos 1 es menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, y 4 por el menos 1 es menos 4, más 0, te queda esto. Entonces, otro posible candidato para máximo mínimo de f es el menos 1,0, y en ese la función vale menos 4. Entonces, de hecho, aquí ya de una vez podemos descartar el 1,0 como mínimo de f, porque ya le ganó aquí el menos 1,0. Ahora, quién sabe si ese menos 1,0 se dice mínimo de f en todo B. Pero bueno, ya tenemos nuestros dos candidatos, simplemente analizando el seno de t. Y ahora resta analizar, ¿dónde estaba? Ahora resta analizar este factor de g'. Entonces vamos a ver esta cosa. Por otro lado, g' de t va a ser igual a 0 también cuando menos 3 coseno al cuadrado de t más 6 coseno de t menos 1 es igual a 0.
Vale, entonces ahora tenemos que ver en dónde se anula esa cosa de ahí. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, notemos que el polinomio, bueno, voy a ponerlo así, la ecuación menos 3x cuadrada más 6x menos 1, que pues, es prácticamente esa, la ecuación de aquí arriba, nada más que estoy sustituyendo el coseno de t por x, tiene raíces, pues debe tener dos raíces, porque es polinomio de grado 2, es menos b, que sería menos 6 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, 36 menos 4ac, menos 1 por menos 3 es 3, por 4 es menos 12, entre 2a, entre menos 6, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a 1 más, más menos 36 menos 2 es 24, 24 es 6 por, ¿qué? 6 por 4, ¿sí? No. Ajá, entonces esto lo podemos ver como 2 veces raíz de 6 entre menos 6, y esto es igual a menos, esto es igual a 1 más menos raíz de 6 entre 3, ¿no? Creo. Entonces, si estas cuantitas están bien, entonces g' de t es igual a 0 cuando el coseno de t es igual a 1 más raíz de 6 entre 3, y cuando el coseno de t es 1 menos raíz de 6 entre 3. Vale, ahorita todavía no encontramos puntos máximos y mínimos, solo estamos tratando de encontrar una t tal que manule a la g'. Y llegué con estos dos valores, 1 más raíz de 6 sobre 3 y 1 menos raíz de 6 sobre 3. Ok, entonces, ¿cuál de estos dos me sirve? Hay uno que puedo desechar. ¿Por qué? ¿Cuál y por qué? No, ni idea. El primero, ¿por qué dices que, bueno, yo digo que el primero de hecho no nos va a servir? ¿Y por qué? A ver, raíz de 6 es positivo, entre 3 sigue siendo positivo, entonces 1 más raíz de 6 sobre 3 es mayor estrictamente a 1. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con que este valor de aquí sea mayor a Se 1? sale, ¿no? Sale del radio y no es parte del anterior, ¿o no sé qué? Ajá, se sale de la La imagen cosera. coseno. Ajá. Recuerden, el coseno solo toma valores entre menos 1 y 1. Y pues esta cosa ya es mayor a 1, entonces el coseno ya no le puede pegar este valor de aquí, entonces nos vamos a olvidar de este. Y pues habría que hacer los cuentitos, pero coseno de t, 1 menos raíz de 6 sobre 3, sí va a ser ¿sí va a ser qué?
sí va a estar dentro de la imagen de coseno. Y a ver, entonces, eso no lo voy a poner, pero pues se pasa una cuantita rápido. Como raíz 1 menos raíz de 6 sobre 3 sí está en el intervalo, de hecho está en el intervalo abierto, 0,2 pi. Existe un que no en el intervalo abierto 0,2 pi, en el intervalo abierto menos 1 y 1, que es la imagen del coseno. Existe un T0 en el intervalo abierto así 0,2 pi, tal que el coseno de T0 le pega a ese valor, 1 menos raíz de 6 sobre 3. ¿Esto por qué? Por teorema del valor intermedio de funciones de R en R. Vale, entonces como que ese es otro, a partir de ese vamos a poder construir otro punto que puede ser máximo o mínimo de la función. Y de hecho, ese nos da dos puntos que nos pueden dar ser candidatos, porque recuerden, si ustedes construyen como construimos la función seno y coseno, T0 lo estamos tomando fuera de 0 y 2 pi, entonces no estamos considerando este punto de acá y tampoco estamos considerando este de acá porque ya lo tomamos hace rato. Entonces el coseno de T0 tiene que estar por aquí o por acá. Y eso nos va a generar, de hecho, dos puntos, este con un seno positivo y este con un seno negativo. Entonces, pues este T0 nos genera dos puntos candidatos a ser máximos o mínimos. Notemos que, eso como lo escribimos, notemos que pues 1 menos raíz de 6 sobre 3, pues ya dijimos por el teorema de valor intermedio que existe una T0 tal que coseno de T0 le pega ese punto. Pero también le va a pegar el punto coseno de 2pi menos T0. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Pues para esa T0 van a haber dos puntos que tengan el mismo coseno. Esta flechita azul que va para arriba y que tiene seno positivo, y esta flechita azul para abajo que tiene seno negativo. ¿Vale? Digamos que este de aquí este ángulo de aquí es T0 y este de aquí abajo va a ser 2pi menos T0. ¿Vale? Entonces, sí, mi T0 que encontramos ahorita nos genera otros dos puntos. Uno con el seno positivo y uno con el seno negativo. Entonces, ¿cómo calculamos esos senos? Pues de la siguiente manera. Yo voy a ocupar la igualdad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, seno cuadrado de T0 va a ser igual sin la raíz ahorita, 1 menos coseno cuadrado de T0. Pero el coseno de T0 era raíz de 6 sobre 3 al cuadrado. Entonces esta cosa de aquí va a ser 1 menos el cuadrado de esa cosa de ahí es 1 más menos 2 veces raíz de 6 sobre 3 más el cuadrado de raíz de 6 sobre 3, que entonces es igual a el 1 con el 1 se van a cancelar y nada más te queda que
2 raíz de 6 sobre 3. Y 6 tercios menos, no, sin 2 raíz de 6 sobre 3 menos 6 sobre 9, que es 2 tercios. Dos raíz de 6 menos 2 sobre 3. Ese es el seno cuadrado. Entonces, todo esto nos dice que el punto con coordenadas gamma de T0, bueno, quién sabe si sea gamma de T0, pero pongamos que sí, gamma de T0 con coordenadas coseno de T0, que es 1 menos raíz de 6 sobre 3, y con coordenada y raíz cuadrada de 2 raíz de 6 menos 2 sobre 3. Espera un momento que se congela esto. Ahora sí. Esta pareja y supongamos que la otra pareja va así. Igual a la misma entrada, la misma x que hace rato, 1 menos raíz de 6 sobre 3, pero ahora con la raíz en y negativo, menos raíz de 2 raíz de 6 menos 2 sobre 3. Entonces estos dos puntos anulan a g, o anulan a f. No, anulan, sí, estos dos puntos, vamos a poner así, pueden ser máximos o mínimos de f en la frontera de b. Y así nada más para terminar, pues vamos a ver cuánto valen esos puntos en f, y pues compararlos con los que ya teníamos hace rato. Entonces, pues ¿qué pasa? F de, voy a poner un poquito más abajo, f evaluado en el primer punto, ¿cuánto va a ser? F de 1 menos raíz de 6 sobre 3, raíz de 2 raíz de 6 menos 2 entre 3. ¿Quién es? Pues toma 1 menos raíz de 6 sobre 3, multiplícalo por 1 menos raíz de 6 sobre 3, réstale 1 elevado al cuadrado, y súmale el cuadrado de y, que es el cuadrado de esta raíz cuadrada, 2 raíz de 6 menos 2 sobre 3. ¿Y quién es todo esto? Bueno, a ver, esto de acá va a ser 1 menos raíz de 6 sobre 3 por el 1 menos raíz de 6 sobre 3 menos 1 es menos 6 sobre raíz de 3 al cuadrado, que es 6 sobre 9. Y el otro es nada más el cuadrado de una raíz, pues quítale eso, quítale ambos. Entonces esto es 2 raíz de 6 menos 2 sobre 3. Y pues a ver, esto distribuimos esa suma de ahí, que sería 6 novenos, que son 2 tercios de hecho, menos 6 novenos, 2 tercios por raíz de 6 sobre 3 es 2 raíz sobre 6, 2 raíz de 6 sobre 9, más, más 2 raíz de 6 sobre 9, menos 2 tercios. 6 novenos es 2 tercios, entonces estos dos se van a anular. Y aquí le puse 9 en vez de 3. Este segundo era 3.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si es esa suma de menos 2 raíz de 6 sobre 9 entre 2 raíz de 6 sobre 3, les va a quedar 4 raíz de 6 sobre 3. A ver, esperemos que reaccione esto. Entonces, f de ese punto que nos encontramos, 2 por raíz de 6 menos 2 sobre 3 raíz cuadrada, va a ser igual a 4 raíz de 6 sobre 3. Ya. Entonces f en ese punto vale eso. Y de hecho, también esto es el valor de f en el otro punto, en el que tiene la raíz negativa. 1 menos raíz de 6 sobre 3, menos la raíz de 2 raíz de 6 menos 2 sobre 3. ¿Por qué también vale lo mismo? Porque f lo que hace para la variable y es elevarlas al cuadrado, pero ambos tienen la misma variable. Estos dos puntos tienen la misma variable y, salvo un signo, pero con el cuadrado se va a eliminar. Entonces, pues al final de cuentas, f en estos dos puntos van a valer este mismo valor, 4 raíz de 6 sobre 3. Vamos bien hasta ahí. Ya se perdieron desde hace rato. ¿Qué tal? La de la suma. Sí, sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Vale, entonces creo que vamos bien. Y pues bueno, estos eran los últimos puntos que necesitamos verificar. Necesitamos checar para ver quiénes son el máximo y el mínimo de f, ¿no? Entonces vamos a comparar esos puntos y los valores que toma f en esos puntos con los que ya teníamos. A ver, ¿dónde están? Ajá. Los otros puntos los que sospechamos que son máximos o mínimos de f son el menos 1, 0, en el cual f vale menos 4, y el otro es el 1, 0, en el que f vale 0. Pero, pues, ¿qué pasa? Estos dos puntos que encontramos tienen, bajo f valen 4 raíz de 6 sobre 3. Eso es mayor que 0 y mayor a menos 4. Y ya no hay más puntos que le ganen. Entonces, f alcanza un mínimo sobre b en menos 1,0. En ese f vale menos 4, ya lo calculamos. Y alcanza un máximo sobre b en los puntos, pues estos dos de acá arriba. 1 menos raíz de 6 sobre 3, la raíz de 2 por raíz de 6 menos 2 sobre 3, y el mismo pero con la y negativa. 1 menos raíz de 6 sobre 3, la raíz de 2 por raíz de 6 menos 2 sobre 3, negativa. Y en eso f alcanza, bueno, en esos puntos f vale 4 raíz de 6 sobre 3. Entonces, pues ya, esos son nuestros mínimos y nuestros máximos para f en el conjunto B. ¿Vale? Entonces, otra vez lo que hicimos fue separar este conjunto B en su interior y en la frontera. En el interior encontramos solo un punto crítico, pero ese punto crítico vimos que era un punto así, así que nos dejó de interesar. Y luego
En la frontera encontramos tres puntos críticos. Uno de ellos era el menos 1,0 con valor menos 4, lo cual es el mínimo de la función de f en b. Y encontramos estos otros dos puntos. Nada más que aquí se nos complicaban más las cuentas por cómo era la función g y cómo era la parametrización. Pero pues al final pues ya vimos que son puntos críticos y pues que sí en ambos f alcanza el máximo. ¿Vale? ¿Hay preguntas? No. ¿No? Ok. Bueno, supongo, no sé si vayan a venir ejercicios así en su próxima tarea, no sé, en su próxima guía, pero si vienen, recuerden, primero van como eso conjunto en el que les pide calcular máximos o mínimos. Si es abierto, pues ya salen ganones porque no tienen que hacer lo que aplica el corolario y el ejercicio que tenemos, que pusimos hace rato. Y si su conjunto es cerrado, pues separarlo entre el interior y en la frontera. En el interior, pues hacer el análisis de siempre y en la frontera, pues, no sé, tratar de hacer lo mismo que aquí, ¿no? Como que parametrizarla y a ver si con una composición de funciones podemos encontrar máximos y mínimos ahí. Y al final comparar esos puntos críticos tanto del interior como de la frontera. ¿Vale? Y pues bueno, entonces, pues ya puedo por ahí. Entonces, ajá, si ya no hay más dudas o algo. Ah, yo, Ajá, yo. Bueno, pero es de la clase. ajá, Oye, pues es que, o sea, una pregunta, ¿no? O sea, nada más porque, bueno, pues tenemos la duda. ajá, Bueno, ya va a terminar el semestre, ¿no? Pronto, pues ya falta sí, literalmente un mes, ¿no? ajá. Y bueno, entonces nos estamos preguntando si es que van a volver a hacer lo que hicieron en cálculo 2 Ah, de que para la gente que sacaba promedio aprobatorio, ajá, sí podía, o sea, que sacaba 6 o más en el examen, ajá. Ah, como que podemos mandar ah, ejercicios, que ¿no? si, Algo o así. sea, podía, o sea, ¿O cómo? ajá, o sea, como que 4 ejercicios y cada uno, pues de ahí ayudaba, ¿no? Digo, porque pues estaría, Ah, ya. digo, porque pues este cálculo sí estuvo, pues la verdad, N Sí, veces más pesadito, difícil ¿no? que Ajá, cálculo sí. 2. Sí, la verdad, Luis Eh, no me ha dicho nada, pero yo, bueno, algo así mencionó que le habían preguntado cosillas de cómo iba a ser el siguiente parcial y cómo iban a hacer las reposiciones y eso, y que había llegado a alguna solución que les iba a gustar, algo así, ¿no? Entonces no estoy seguro, pero pues eso de que ejercicios extra para subir en la parcial, yo creo que sí van a ver, yo creo, o algo similar, no sé. Pero sí, ok, yo creo ok. sí va a haber oportunidad para subir su promedio con Pero, ejercicios pequeños para dependiendo del parcial en el que quieren subir. Ajá. ok, ok, va, me ¿Sí? parece, va. Gracias, Daniel. Vale. Entonces, si ya no hay otra duda, pues nos vemos la próxima semana. Vamos, crack. Gracias. Vale, entonces nos vemos.